Bien, mis hermanos, como yo lo que montaba, primero vamos a partir hablando de por qué es importante la adoración. Entonces, la realidad es que la primera pregunta que a mí se me viene a la mente cuando hablamos de adoración y de exponerlo, de traer, ¿cierto?, a nuestros oídos lo que la adoración implica, la primera pregunta que me sale es, ¿pero por qué la adoración y por qué no vemos otras cosas? ¿Por qué no ver otras doctrinas fundamentales, cierto, como podría ser la gracia del Señor, la doctrina de la salvación, que ya hemos visto, pero que es necesario, sabemos verla constantemente? Otra doctrina, por ejemplo, acontecimientos futuros, lo que es llamado la escatología, doctrina del pecado, ¿me entiendes? Entonces, pareciera en un sentido común que como que la adoración es importante, pero que es necesario como otras doctrinas primero. E incluso pareciera que este tema de la adoración al Señor es algo que resalta cualidades negativas que Él pareciese tener. Por ejemplo, el hecho de que Dios demande adoración lo hace ver como alguien egocéntrico, como alguien egoísta, como alguien, ¿cierto?, que no busca el bien propio, sino que simplemente pareciera que nos creó para su adoración. Y esto es algo que en una persona como entre nosotros se ve mal. Nosotros todos, yo creo que conocemos a alguna persona, a alguien, que sí es digna, de alguna manera, de tenerla en alta estima, porque son buenas personas, ¿cierto?, porque son buenos socialmente, porque han sido buenos con nosotros. Yo creo que todos tenemos, al pensar en estas características, conocemos a alguien cuya bondad se manifiesta a su alrededor, por ende, es una persona digna, ¿cierto?, de este cariño. Pero sin embargo, si nosotros le agregamos a esta persona el hecho, por ejemplo, de que ella diga, oye, pero yo, alábenme porque soy bueno, reconozcan que soy buena persona, o eso sí, ¿no? yo hice tal cosa, o hice tal bien, o tal porque soy buena persona. Llega a ser molesto escucharlo, ¿cierto? Pareciera que llega a ser algo que no debería ser, como, pucha, sí es buena persona, pero ya que se deje de andarlo diciendo, no se supone que no es algo que debería exigir, sino que debería recibir solo. Entonces, cuando Dios viene y nos dice, por ejemplo, en sus primeros mandamientos, en Éxodo, cuando Él dice, no tendrás dioses delante de mí, ¿cierto? En Éxodo 20 leemos los primeros versículos. Dice el versículo 3, desde el 2 del capítulo 20, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas de debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces Dios es algo que Él demanda la adoración a Él. Y es nuestra perspectiva pecaminosa la que nos hace, porque hay gente que así lo reclama, de que Dios es soberbio, de que Dios es egoísta, de que Dios es, como Él mismo lo dice, celoso, pero lo dicen en un mal sentido, porque se reclama finalmente de que Dios es, por ser fuerte y poderoso, Él viene y demanda una adoración como que casi no le correspondiese. Por ende, mis hermanos, tenemos que nosotros no solamente saber lo que es la adoración según la palabra de Dios, sino que entender también por qué es tan importante la adoración. Porque vamos a ir viendo a medida que vayamos avanzando de que la adoración es importante a los ojos del Señor, a los ojos de su palabra. Amén. Bien, entonces, en mi oración y mi clamor en esta hora poder ser lo más claro posible y también lo más breve dentro de todo porque está haciendo frío, para que podamos gozarnos con este tema. Los primeros puntos de importancia, mis hermanos, ya entrando al tema de lleno que tenemos que ir viendo, es primero que nosotros en nuestra creación lo que somos es que somos adoradores por naturaleza.
¿Sí? El hombre fue creado para adorar al Señor, para alabarle, para glorificarle a Él, para honrarlo a Él. Tenemos, por ejemplo, cómo no solamente el ser humano, sino que toda la creación está enviada a alabar el nombre del Señor. Y esto, por ejemplo, en patente en salmos tan hermosos que incluso cantamos, como pudiese ser el Salmo 150, donde el Señor exhorta a la creación, o sea, donde el salmista exhorta a la creación a alabar a Jehová. Y dice el Salmo 150, alabad a Dios en su santuario, alabadle la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, conforme a la muchedumbre de su grandeza. Es decir, nosotros estamos puestos junto con toda la creación para adorar el nombre del Señor, para alabarle a Él, para honrarle. Pero por causa del pecado, una historia que tanto usted como yo conocemos, todo esto se distorsionó. Y pasamos de ser adoradores a ser idólatras. Y esto, mis hermanos, a pesar de que el cambio de palabras es fuerte, conlleva simplemente un cambio de alguna forma pequeño, pero profundo, que es sacar a Dios de donde Él está en nuestro corazón y poner cualquier otra cosa. Cualquier otra cosa creada. Cambiamos al Creador por las criaturas. Y esto es uno de los reclamos que hace, por ejemplo, el apóstol Pablo, que Dios hace desde el cielo en Romanos 1, cuando él dice que en el capítulo 1, el versículo 21 en adelante, no sé si tenemos proyección, si no tenemos no importa, igual lo puedo buscar aquí. Dice Romanos 1, 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén, dice el apóstol Pablo. Entonces nos encontramos que nosotros efectivamente nuestra naturaleza está a adorar, está a seguir algo, está a ponerlo en el pedestal de nuestro corazón, pero a causa del pecado, nuestra naturaleza ahora es poner cualquier cosa menos Dios ahí. Por naturaleza seguimos otras cosas y lamentablemente el impacto del pecado fue tan profundo que ya no somos adoradores por naturaleza, sino que ahora somos idólatras por naturaleza. Y no es tan fácil volver de la idolatría a la adoración. No es tan fácil porque cambió nuestro ser, cambió nuestra motivación, cambió todo. Por eso ahora parece tan antinatural venir y adorar el nombre del Señor. Es tan antinatural seguirle, seguir sus pasos, y es tan normal y cómodo seguir cualquier otra cosa que no sea Dios. Porque cambió nuestra naturaleza a causa del pecado. Y debido a esto, mis hermanos, ahora cuando el Señor viene y se nos enfrenta, ¿cierto? Nos confronta, nos salva, nos redime, nos justifica y nos deja en esta vía de santificación que tenemos por delante, vemos que el Señor lo hace con un propósito, que es, ¿cierto?, volver a este propósito original, que es la adoración y la glorificación de Él, la honra y la gloria a Él. Y Dios establece cómo se ha de hacer. Y vemos que gente sufre consecuencias por no hacerlo conforme a cómo Dios lo demanda. Tenemos, por ejemplo, el caso en el Antiguo Testamento, donde cuando Moisés es escogido para liberar al pueblo de Egipto, Dios le dice que vaya donde Faraón, ¿cierto? Para que le diga a Faraón que deje ir a su pueblo para que me celebre fiesta en el desierto. Entonces había un propósito en la liberación, y no solamente eso, sino que cuando ya el pueblo es liberado y está en el desierto, Dios empieza a entregar sus leyes, empieza a entregar cómo el Dios y el pueblo van a convivir, y Dios pone un tabernáculo, Dios manda construir un tabernáculo en medio del pueblo para poder habitar.
Y hay una experiencia particular que sucede, que es con los hijos de Aarón. Usted sabe que Aarón finalmente fue tomado como sacerdote para Dios. Él y su familia fueron tomados como sacerdotes, esto está en Éxodo en el capítulo 28, y sus hijos se llamaban Nadab y Abiú. Y Dios establece cómo se le ha de adorar, cómo se ha de ministrar en el tabernáculo. Dios no solamente se encarga de establecer la medida de todas las cosas, los materiales, cómo va a ser el tabernáculo, sino que también cómo se va a ministrar dentro de él, cómo se van a ocupar los utensilios y las herramientas para poder alabar al Señor. Entonces, Él establece, por ejemplo, en Éxodo 30, y me gustaría si lo podemos proyectar, mi hermano de transmisión, Éxodo 30, el versículo 1, del versículo 1 en adelante. Sí, hasta el versículo 10 dice: harás asimismo un altar para quemar el incienso, de madera de acacia lo harás. Su longitud será de 1 codo y su anchura de 1 codo, será cuadrado y su altura de 2 codos y sus cuernos serán parte del mismo. Y lo cubrirás de oro puro, su cubierta, sus paredes alrededor y sus cuernos, y le harás alrededor una cornisa de oro. Le harás también 2 anillos de oro debajo de su cornisa, a sus 2 esquinas, a ambos lados suyos, para meter las varas con que será llevado. Harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro. Y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Y fíjese lo que sigue ahora. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él, cada mañana cuando aliste las lámparas lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso, rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. No ofreceréis sobre él incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Y sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez en el año con la sangre del sacrificio por el pecado para expiación. Una vez en el año hará expiación sobre él por vuestras generaciones, será muy santo a Jehová. ¿Se fijó en el tema del incienso? Se le demanda a Aarón hacerlo, el quemar el incienso, y dice que no puede ofrecer el incienso extraño ni una adoración extraña delante del templo. O sea, en este incensario, y al final de los versículos de este mismo Éxodo, dice que nadie venga a ofrecer fuego extraño porque si no va a ser cortado del pueblo. Y si nos vamos a Levítico 10, que es donde se menciona a Nadab y Abiú, a los hijos de Aarón, fíjese como parte de entrada el versículo 1. Levítico 10, el versículo número 1. Dice: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. El 2. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Hasta ahí nomás solamente vamos a leer. Yo sé que le dije que no era la idea tomar muchos versos, pero la verdad no vamos a profundizar en ellos, sino que es para que vea la importancia de lo que Dios demanda de la adoración. Es decir, gente murió por no hacer las cosas como Dios lo ministraba, como Dios lo había ordenado, y usted vio la exactitud y precisión del mandamiento de Jehová. Y todo el libro del Levítico incluso es particular para los comentaristas de que esté esta experiencia relatada en Levítico, porque son muy pocas las experiencias que hay en Levítico. Levítico mayormente es un capítulo de leyes, de ordenanza y todo, y hay unas pocas, pero muy pocas experiencias del pueblo, y una de ellas es esta: la muerte de Nadab y Abiú por ofrecer fuego extraño delante del Señor. Entonces, el tabernáculo, mis hermanos, era una habitación de Dios para que Dios pudiese habitar entre medio de su pueblo, pero no solamente para que Dios pudiese habitar, sino que también era una protección para el pueblo de Dios mismo. Porque debido a la santidad de Dios y a su justicia y a la pecaminosidad del pueblo,
Si Dios hubiese entrado puro y tal como Él es al medio del pueblo, destruye todo, mis hermanos. Su santidad destruye nuestro pecado, pero como las hojas secas se queman en el fuego. Entonces, Dios establece su tabernáculo y Él establece sacerdotes para que ministren en el tabernáculo, para que puedan acercarse a Él. Dios establece, usted sabe, está el atrio, está el lugar santo, el lugar santísimo. Y en el lugar santísimo solamente una vez en el año se podía entrar y había un velo que lo tapaba, que nadie podía ingresar a Él, porque si no, morían los sacerdotes. El sumo sacerdote solamente podía entrar, y si no entraba como es digno, moría delante ahí de la presencia de Jehová por su santidad. Y es hermoso ver ahora, mis hermanos, que con el sacrificio de Cristo, este velo que nos separaba de Dios fue roto. Este velo que es su carne, dice la palabra, por lo cual ahora no solamente podemos acceder a la presencia del Señor, sino que lo podemos hacer confiadamente. No con el miedo de que se nos mate, de que perezcamos en el instante, de que estemos aquí y un rayo caiga o la tierra se abra y nos trague, sino que ahora gracias a Cristo tenemos acceso con confianza por medio de su sangre. Leamos, mis hermanos, Hebreos en el capítulo 10, si podemos leer solamente 4 versículos del 19 hasta el 22, dice la palabra del Señor. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos de agua pura. Por el sacrificio de Cristo, mis hermanos, tenemos entrada no solamente a este tabernáculo, sino que al lugar santísimo para estar con su misma presencia con el Señor. Y esto, mis hermanos, ¿para qué es? ¿Qué hacían los sacerdotes en el Antiguo Testamento? Ministraban la adoración. Iban al tabernáculo y lo que se hacía ahí era adorarle a Él, honrarle. Y ahora en este nuevo pacto que se ha establecido, donde Jesús es el mediador de este mejor pacto, Él es quien nos permite esta entrada confiada a este lugar santísimo para poder ministrar al Señor, para alabarle y honrarle a Él. Por tanto, mis hermanos, el sacrificio de Cristo es lo que le da tal importancia a la adoración. En el mismo libro de Hebreos, en el capítulo 1, hay una cita tan hermosa en el versículo 6 que dice: y otra vez dice, otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo dice, adórenle todos los ángeles de Dios, adórenle a Él. ¿Por qué? Porque el Hijo vino, era introducido al mundo. Él vino a dar su vida y Dios, viendo todo lo que va a hacer, dice, adórenle, adórenle los hijos de todos los ángeles. Y si fue un mandato perpetuo para los ángeles de adoración, ¿cómo nosotros vamos a olvidar lo que es la adoración? ¿Cómo no lo tomaremos en serio? Adórenle, dice. Jesucristo mismo vino y dijo, nadie me quita la vida, yo la pongo por mí mismo. Es la cruz, mis hermanos, lo que realza aún más la adoración al Señor. E incluso es la cruz la que se recuerda por la eternidad. Necesitamos esta cruz para entrar en su presencia, para poder adorarle, mis hermanos. Ahora la pregunta es, y es lo que vamos a ir descubriendo, es que ¿qué es esta adoración? ¿Cómo parte? ¿Cuándo parte? Y la realidad, mis hermanos, es que hay una forma de adorarle que Jesús expresa cuando Él está hablando con la mujer samaritana, pero más allá de hablar de lo que la adoración es, de cómo los adoradores deben ser, fijémonos en la expresión de Jesús referente al tiempo. Veamos por favor Juan en el capítulo 4, el versículo 23. Dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren.
Más allá de fijarnos hoy en lo que dice acerca de en espíritu y en verdad, fijémonos en el tiempo, la temporalidad. Dice, más la hora viene y ahora es. O sea, con la venida de Cristo, Él no solamente trajo con la cruz más motivo de adoración, sino que trajo la realidad de la adoración y cómo es lo que debemos hacer. El Antiguo Testamento, el modelo ya fue de alguna forma para nosotros no cancelado, sino que ahora tenemos lo superior. Ahora, cuando viene Cristo, Él es el cumplimiento de las figuras y sombras que son el Antiguo Testamento. El libro de Hebreo, un libro que justamente vamos a empezar a estudiar, habla mucho de esto, de cómo todas estas cosas, refiriéndose al Antiguo Testamento, eran figuras y sombras de lo que había de venir. Por ende, Jesús, cuando Él viene, no abroga las leyes de adoración, sino que Él viene y trae algo mucho mejor, más superior, que es Él mismo y la muerte ahí en la cruz. De manera que ahora la adoración quizás ya no se hace como se hacía antiguamente de esta forma, pero sí Él trajo el objeto más latente de la adoración, que es su muerte ahí en la cruz. Ya, y viene la hora, dice, y ahora es. Ahora es importante conocer la adoración, porque Cristo dice que desde su muerte, de cuando Él vino, la adoración cambió. La adoración se hizo más sublime para nosotros como hijos de Dios. Y es importante, mis hermanos, recalcar y considerar lo que significa la cruz para nuestra adoración. La importancia, usted no sabe lo magnífico, lo potente y lo latente que es la cruz, de tal forma de que, como se lo mencionó anteriormente, la cruz permanece para la adoración de la eternidad. En el cielo, cuando se adora el Cordero inmolado, no se adora por su justicia, por su santidad, no se adora por su grandeza, tanto como se le adora por su sacrificio ahí en la cruz. Acompáñeme por favor a Apocalipsis, al capítulo 5, donde este capítulo sí lo leeremos completo. Son 14 versículos. Y dice Juan, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba de pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número eran millones de millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. La adoración, mis hermanos, es perpetua y tiene como su centro la cruz del Señor. Por ende, conocer la cruz de Cristo nos va a llevar a tener una adoración
verdadera, una adoración como corresponde a la palabra del Señor. Ahora, gracias al sacrificio de Cristo, nosotros somos también ahora sacerdotes para el Señor. En el Antiguo Testamento solamente los sacerdotes podían entrar en el tabernáculo. Y ahora Dios cambió eso, pero de una forma tan maravillosa, no cambiando los sacerdotes, sino que ampliándolo de forma que todos ahora los que conformamos el pueblo del Señor, somos sus sacerdotes. Dice en 2 de Pedro, en el capítulo 2, en el versículo 9, en 1 de Pedro, perdón. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. El tabernáculo sigue presente, mis hermanos, sigue estando, pero ahora Cristo es ese tabernáculo por el cual podemos entrar y tener la habitación. Nuestra conexión con el Padre es Cristo. El velo es su carne que fue rajado ahí en la cruz. Y el lugar santísimo al donde podemos entrar, Él nos cubre y podemos tener acceso con confianza ante el trono del Señor. Por ende, desde que fuimos salvados, nuestro objetivo cambia y ahora estamos para la honra, para la gloria, para la alabanza del Señor. Y vea cómo no solo nosotros, sino que toda la creación, todos los ángeles, los seres espirituales, los ancianos, todos clamaban al Señor: digno eres de tomar el libro y desatar sus sellos. La honra y la alabanza es para el Señor y parte desde ahora y termina en la eternidad. No termina nunca. Por ende es importante conocer lo que es la adoración. ¿Cree usted que es importante, no, a la luz de todo lo que hemos hablado, conocer la adoración? Amén. Que es importante conocer a qué se refiere Jesús cuando Él dice que en espíritu y en verdad hay que adorarle. Que es importante cuando en el Antiguo Testamento el reflejo del tabernáculo celestial Él lo trae a la tierra y establece formas de cómo debe ser su adoración. Y es tan estricto que aquel que las traspasa quedó patente en la Biblia de que murió a causa de la desobediencia. Por ende es importante la adoración, mis hermanos, porque ahora nosotros, siendo sacerdotes, vamos a ministrar en un tabernáculo celestial. Mire cómo se menciona en Apocalipsis, en el capítulo 21, en el versículo, de los versículos del 1 al 3, cuando ya todo ha pasado y cuando ya se está estableciendo el nuevo cielo y la nueva tierra, dice: vi un cielo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Yo oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Las primeras cosas van a pasar, mis hermanos. Toda esta creación va a ser redimida por fuego, dice la palabra, mas sí sabemos que nos espera un tabernáculo celestial. Nos espera una administración eterna con el Señor, una honra y una gloria a Él. Y no hablamos solamente de cánticos, de alabanza de esta manera, sino que vamos a ver que hablamos de algo mucho más sublime que implica la adoración, que parte aquí en la tierra, pero no tiene fin. La adoración verdadera, mis hermanos, es una evidencia de los tesoros que hay en nuestro corazón, de cuánto conocemos verdaderamente a Dios, de cuánto conocemos de su grandeza, de su justicia, de su santidad, de lo sublime que Él es, de su inmanencia, de su trascendencia, de cómo ver su bondad y su justicia actuando conjuntamente ahí en la cruz, cómo la cruz es el pináculo de la manifestación de Dios. Conocer, mis hermanos, realmente a Dios, irlo conociendo, va a hacer que nos demos cuenta de que no le conocemos para nada, que necesitamos conocerle. Y eso, mis hermanos, el ver lo alto y sublime que es Dios, pero lo presente y cercano que está con nosotros, nos va a llevar más y más a una verdadera adoración.
Necesitamos conocerle. No hay nada que se le equipare a Él, no hay nada que pueda igualarlo. Y Dios nos manda a adorarle solo a Él porque no hay otro como Él. Él es único, Él no es una criatura, Él es el creador. Él no es un efecto, Él es una causa, Él es la causa de todas las causas. Porque Él es lo primero y nadie le dio a Él primero para que tuviese que retribuirle. Sino que Él es sublime, eterno, autoexistente. Y todas estas bondades de Dios, el conocerla al Dios, el agrandar el conocimiento de Dios en nuestro corazón, nos va a llevar a una verdadera adoración. Ahora la duda es, ¿qué es esa verdadera adoración? ¿Qué no cae dentro de la adoración? ¿Y qué si es la adoración? Son preguntas que vamos a responder este día domingo, pero hoy día lo importante, con lo que se quede y con lo que sería mi gozo, ¿cierto?, que haberlo podido transmitir, es la importancia de la adoración. La importancia. No es una doctrina secundaria, no es algo relegado, no es algo posterior, sino que es algo importantísimo para nuestra vida. Porque ahora que nuestra vocación cambió, nuestra vocación ahora nuevamente vuelve a poner a Dios en su trono, en el trono de nuestro corazón, debemos saber cómo ministrarle y cómo adorarle a Él. Le invito a que se ponga en pie y a que podamos orar al Señor para agradecer por su palabra. Padre Santo y Eterno, Señor, te glorificamos, te adoramos, te honramos, Señor, alabamos tu nombre, porque tú eres el único digno de recibir todas estas cosas, Señor. No somos dignos aún por nuestras capacidades de estar en tu presencia, mas tan justo eres, Señor, y tan bondadoso, que no pasaste por alto nuestro pecado, sino que mandaste a tu Hijo a morir por nosotros. Y ahí en esa muerte, Señor, en ese sacrificio ahí en la cruz, tenemos entrada a ti, tenemos esta conexión tan sublime que ahora gozamos, Señor, la cual te pedimos perdón si muchas veces menospreciamos. Tenemos una imagen muy pequeña tuya, Señor, en nuestro corazón, en nuestra mente. Aún atesoramos cosas de este mundo, aún luchamos con nuestros ídolos, Señor. Mas te rogamos que nos ayudes a entender la importancia de la adoración a ti. Lo vital, Señor, que es conocerte para alabarte como tú lo mereces y como tú lo demandas, Señor. Y también poder conocer lo pequeño que nosotros somos, que no somos nada para demandarte nada, ni para exigirte nada, Señor. Tú eres el alto y sublime, tú eres poderoso, tú eres eterno, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, a comprenderte, a conocer más de ti, Señor, para poder llenar nuestro corazón de alabanza a tu nombre y para poder adorarte por los siglos de los siglos, Señor. Rogamos estas cosas, Señor, y las agradecemos porque sabemos que tenemos entrada a ellas por los méritos de Cristo, nuestro buen, justo, único y santo Salvador. Amén.